TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Nacional Electoral. Voces de la Democracia. El planeta es único, ¿no? Y no hay otro lugar en donde vivir. Tener conciencia todos de que el medio ambiente es nuestro hábitat. Si no cuidamos el medio ambiente, estamos acabando con nuestras vidas. No somos los únicos que vivimos aquí, sino que debemos de preservar todo lo que son los recursos naturales. Que nuestros hijos tengan un mundo mejor en cuanto a su atmósfera, en cuanto al agua, que es lo más importante ahorita que se está acabando. Y que hagamos conciencia de que todos estos recursos naturales no son renovables. Porque un día vamos a querer aire y lo vamos a tener muy contaminado. Cualquier cosa que hagamos en contra del medio ambiente, pues tarde o temprano se nos va a revertir. Es nuestro planeta, tenemos que cuidarlo y no podemos seguir contribuyendo al calentamiento global. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy María Elena Cantú, es un placer acompañarles nuevamente en este espacio, Voces de la Democracia. Hoy hablaremos de derechos ambientales como derechos humanos. Efectivamente, abrimos con una pregunta a nuestro auditorio, ¿por qué es importante el cuidado del medio ambiente? Hay algunas reflexiones al respecto, pero quizá no tenemos como muy claro que se trata de un derecho. Vamos a hablar al respecto con Mireya Imaz Gispert, directora del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM Puma. Mireya, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. César Nava Escudero, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. César. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué opinión les merece esta primera aproximación al tema? ¿Tenemos de alguna manera claro? Tenemos algunos indicios de la importancia de lo que significa tener un medio ambiente libre de contaminación para nuestras vidas. Sí, yo creo que la idea de la importancia del medio ambiente es clara, o sea, de qué tan importante es para la sobrevivencia de las personas, y no solo la sobrevivencia, sino para la vivencia con calidad. Uh-huh. Yo creo que esto lo tenemos claro. El problema es que nosotros como humanos en general tenemos muchas cosas claras, pero hacemos exactamente lo contrario. En general. O no hacemos mucho. O no hacemos mucho. O hacemos lo contrario, que alguien más lo haga. O no somos congruentes con la importancia que sabemos que tiene y nuestra conducta al respecto. Por otro lado, tenemos claro que se trata de un derecho. ¿Sabemos que existen los derechos ambientales como derechos humanos, César? Mi percepción es que no. No toda la población sabe que hay un derecho que tiene rango constitucional en materia ambiental, que hay derechos que son, por ejemplo, a la libertad de expresión, a la asociación, al trabajo, a la vivienda, a tener el número de hijos que nosotros queramos. Hay uno en ese mismo nivel que es el derecho al medio ambiente. Y yo creo que mucha gente no lo sabe, y por eso la importancia de difundir que sí tenemos un derecho precisamente al ambiente. Se conocen poco los llamados derechos de la tercera generación. Los políticos y sociales están muy claros, también, digamos, los económicos, los culturales, estos dos primeros pasos. Pero vamos a hablar al respecto. Estos derechos de la tercera generación que incluyen el derecho al medio ambiente se conocen poco. Vamos a nuestro reportaje, les vamos a dar ciertos elementos de juicio y regresamos aquí al estudio para analizarlos. Voces de la Democracia. El impacto del hombre en el medio ambiente es evidente desde tiempos remotos. Durante siglos no se tuvo conciencia de lo permisivo que resultaría este dominio del ser humano sobre la naturaleza. Hoy sabemos que nuestra existencia depende de la vida y salud del planeta y que sus recursos, aunque abundantes, no son inagotables ni eternos. Un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible es esencial, no solo para la vida, sino también para el pleno disfrute de una amplia gama de derechos humanos. Nuestras aspiraciones y las condiciones mínimas de dignidad humana dependen de ello. En los últimos años, el reconocimiento de los vínculos entre los derechos humanos y el medio ambiente ha aumentado considerablemente.
El número y el alcance de leyes internacionales, decisiones judiciales y estudios académicos sobre la relación entre derechos humanos y medio ambiente han crecido rápidamente. Muchos estados incorporan ahora en sus constituciones un derecho a un medio ambiente saludable. La Organización de las Naciones Unidas los incorporó en los llamados derechos humanos de tercera generación. En nuestro país, el artículo 4 de la Constitución, reformado mediante decreto el 8 de febrero de 2012, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto de este derecho y generará responsabilidades para quien lo transgreda. Asimismo, la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos naturales. Pero para que se pueda respaldar con hechos en mandato constitucional, es necesario el trabajo conjunto de sociedad y Estado. Con leyes y reglamentos, sí, pero sobre todo se hace indispensable la conciencia, el compromiso social y la educación ambiental. Individualmente y en conjunto, fomentar el amor y respeto por el planeta. Voces de la democracia. Es sin duda un tema de enorme relevancia cuando hablamos de nuestra vida, de nuestra calidad de vida. Cuando hablamos de medio ambiente, ¿de qué estamos hablando exactamente? Yo encontré algunas posiciones, me gustaría conocer su punto de vista y saber de qué estamos hablando cuando hablamos de medio ambiente. Hay una posición muy amplia que dice que todo es medio ambiente. Una posición más bien opuesta que circunscribe la problemática ambiental al ámbito de los bienes comunes, agua y aire y los procesos de contaminación que los afectan. Y otra posición que es la intermedia, que habla de tres aspectos: los recursos naturales y su uso, los accidentes naturales y la problemática de los asentamientos humanos. Es decir, cuando nos dicen tenemos un derecho a un medio ambiente libre de contaminación, tenemos que tener claro, para empezar, qué es medio ambiente, de qué estamos hablando. Mira, medio ambiente es claramente todo aquello que nos rodea. El agua, el aire, el suelo y la calidad de estos tres elementos, así como todos los seres vivos con los que coexistimos, que generalmente están organizados en ecosistemas. Entonces, bueno, pues los ecosistemas, en donde el agua, el aire y el suelo es básico, pero también la biodiversidad que existe en estos espacios, es lo que conforma nuestro medio ambiente. Lo que pasa es que... Sí, sería un todo, entonces. Exactamente. O sea, el medio ambiente es todo lo que nos rodea, desde lo microscópico o nanoscópico hasta lo mega, ¿no? Y realmente, cuando hablamos de medio ambiente, pues tenemos que entender que estamos hablando de una cosa realmente compleja, multidimensional, con enormes relaciones entre los diferentes elementos que lo componen, porque no podemos explicarnos la biodiversidad sin el agua. Exacto. No podemos explicarnos la biodiversidad sin el suelo, no podemos explicar el suelo sin la biodiversidad, exacto, sin el agua, etcétera. Entonces, este es uno de los grandes asuntos cuando hablamos del medio ambiente, y por eso se complejiza tanto, porque estamos hablando de un sistema complejo, en donde no podemos saber, porque a veces nos preguntan, bueno, ¿qué pasa si hacemos esto? Si quitamos estos árboles, ¿qué va a pasar? ¿No va a pasar nada? ¿Va a pasar mucho? Va a tener un impacto en todo lo demás. No lo sé, a ciencia cierta no lo sé, porque estamos hablando de sistemas complejos en donde la causa no siempre produce el mismo efecto, ni en la misma magnitud, ni con la misma intensidad, ni con la misma duración en el tiempo. Entonces, realmente es muy difícil definir qué es el medio ambiente, ponerle límites, porque no los tiene, ¿no? Muy bien, y en materia jurídica, cuando hablamos del derecho al medio ambiente, los juristas, ¿qué plasmaron como medio ambiente? Sí, claro. En adición a lo que estaba diciendo Mireya, vale la pena hacer la separación que ayuda a comprender el concepto de medio ambiente según la disciplina
científica de la que se parte. Claro. Entonces, desde luego que hay un concepto jurídico de ambiente. Hay muchos conceptos jurídicos de medio ambiente y cada autor, cada jurista tiene su propio concepto. Yo en lo particular utilizo un concepto jurídico que me ayuda para mis clases y para el entendimiento del derecho ambiental, que es medio ambiente desde el punto de vista jurídico, comprende el medio natural, en su tanto el mundo biótico como abiótico, el medio construido, edificios, monumentos, etcétera, y la salud, bienestar y calidad de vida de los seres humanos. Entonces, desde el punto de vista jurídico, yo manejo esas tres categorías para tratar de ir delimitando conceptualmente lo que significa este vocablo. Entonces, a partir de ahí, bueno, ya se pueden hacer construcciones jurídicas desde mi disciplina para saber cómo ejercitar, cómo respetar, cómo exigir el respeto a un derecho al medio ambiente. ¿Por qué es un derecho humano? ¿Por qué es un derecho humano? Bueno, se parte de la idea de que los derechos surgen porque hay grupos, hay situaciones, hay seres humanos que están en un estado de vulnerabilidad. Además, la idea de un derecho humano siempre tiene que ver con la cuestión de la dignidad humana. Entonces, tener un medio ambiente sano significa, en el contexto, desde el punto de vista jurídico, evidentemente que haya esa posibilidad de que los seres humanos dejen de ser vulnerables o que se combata esta situación de desventaja que tenemos frente al Estado o frente a otros seres humanos. Entonces, la idea de hacerlo un derecho humano va vinculado a nuestra dignidad para poder ser capaces de poder desarrollarnos, de tener salud, de tener un bienestar, etcétera. Esa es la idea fundamental. Hay un debate sobre los derechos de tercera generación. ¿En qué sentido lo digo? Pareciera que los de tercera generación son menos importantes que los de la primera, porque los primeros tienen que ver con asuntos civiles y políticos, la libertad de expresión, el derecho al voto, etcétera. Pero es de enorme relevancia. ¿Qué elementos le daríamos a nuestro auditorio internacionales? ¿Qué discusión en el mundo se daba para que surgieran los derechos de tercera generación? Y en esos derechos de tercera generación se tomara en cuenta el derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Híjole, pues yo conozco poco de la historia del derecho, del derecho en general, por supuesto no sé prácticamente nada, y del derecho de los temas de derecho y medio ambiente, pero básicamente el tema de la discusión surge a partir de los procesos de degradación de los ecosistemas y de la percepción cada vez mayor y más evidente de que era un problema mundial originalmente asociado a la pobreza. Incluso los primeros albores de los temas ambientales pues están muy relacionados con la pobreza. Poco a poco pues se va creciendo el debate, va creciendo la información y evidentemente pues no es un tema exclusivo de la pobreza y no necesariamente son los pobres los que están dañando el medio ambiente, al contrario. ¿Por qué esa percepción? Es decir, porque es muy curioso la percepción, pues porque los pobres vivían en zonas marginadas, porque los pobres viven en zonas de condiciones más difíciles. Y entonces se asociaba que eso era lo que estaba dañando al medio ambiente, cuando en realidad la condición del daño al medio ambiente le está imponiendo el sistema, que está arrojando a estos grupos humanos a vivir en condiciones cada vez más complicadas, ¿no? Y en realidad, bueno, si uno hace un estudio así más o menos somero, ayer platicábamos en Primer Movimiento en Radio UNAM, pues el mayor daño al medio ambiente viene del crecimiento del consumo desmedido de bienes y de territorios. Y bueno, esto pues básicamente está concentrado en la mitad de la población, ¿no? La otra mitad sobrevive, ¿no? Y realmente el 1% de la población tiene hoy la mayor riqueza del planeta, mientras que el 99% pues coexistimos con lo que queda, ¿no? Un mundo muy desigual. Un mundo absolutamente desigual. Y entonces en este sentido, bueno, esta idea de que la pobreza generaba daño ambiental pues ha sido totalmente rebasada. Realmente hoy es cada vez más claro y evidente que el daño ambiental viene del abuso de los recursos, del manejo, mal manejo y uso de los recursos naturales. Y básicamente hoy nos enfrentamos ya frente a un problema de carácter mundial, que es el del cambio climático, el calentamiento global, que está asociado con las emisiones de gases de efecto invernadero, cuyo motor es la quema de combustibles fósiles. Vamos a hablar de
de esto para poder tener una idea de dónde estamos parados en México y a nivel mundial y qué estamos haciendo al respecto. Danos algunos elementos, César, de esta, digamos, preocupación internacional al punto de convertirlo en un derecho. Tiene que ver con mi dignidad tener un medio ambiente libre de contaminación. Sí, es algo que la comunidad internacional ha reconocido, ¿no? Si quisiéramos fijar una fecha, quizá podríamos decir que esta idea de empezar a hablar sobre los temas ambientales podría ser hacia finales de la década de los 60, de los 70, como tales, como medio ambiente. Lo que no quiere decir que no hubiera habido algunos instrumentos internacionales que estuvieran orientados a la protección de alguna especie o de algunos temas relacionados con el medio ambiente. Pero en realidad lo que es ya la conformación de un derecho convencional de tratados proviene o inicia más o menos en ese tiempo. Y se han venido celebrando varias conferencias internacionales importantes donde se han discutido estos temas. Entonces la comunidad internacional sí los reconoce y México es un país que ha estado sumamente activo en suscribir y prácticamente ratificar cuanto instrumento internacional se le presenta en la mesa. Es muy activo en firmar tratados. Firma todo, sí. Ahora, que los luego cumpla, no creo. A deber en el cumplimiento. No cumple, pero sí firma todo. Nos gusta mucho firmar, pero a la hora de cumplir los compromisos nos cuesta mucho más trabajo. ¿Quién es el tutelar de este derecho? Estamos hablando de personas en lo individual, estamos hablando en colectivo, ¿y a quién se le reclama el ejercicio de este derecho? Bueno, en realidad los que son los sujetos de derecho, los que son los titulares del derecho en el derecho al medio ambiente, es toda persona. Y se puede hacer desde el punto de vista individual o desde el punto de vista colectivo. Aunque el bien que se trata de proteger, el bien jurídico que se está protegiendo es fundamentalmente colectivo. Esto tiene varias dimensiones, ¿no? Porque el hecho de que nosotros queramos reclamarle o exigirle, mejor dicho, al Estado que respete este derecho, supone dos tipos de actividades. Las actividades de, digamos, lo que se conoce como acciones negativas del Estado, es decir, el Estado debe de impedir que se viole ese derecho por el Estado tiene que estar presente, exactamente, y acciones positivas, es decir, tiene que hacer todo lo posible para que otros particulares u otros entes no violen nuestro Estado, entonces nuestro derecho al medio ambiente. Entonces es doble esta idea, ¿no? Exigirle al Estado que el propio Estado no desaparezca nuestros manglares, que no sea, que proteja el ambiente como tal y que además garantice que mi propio derecho esté protegido a través de mecanismos que otros entes o otros particulares no estén precisamente acabando con manglares, contaminando ríos, extrayendo gas de lutitas, contaminando el medio ambiente, desapareciendo zonas costeras, etcétera. Es decir, las obligaciones del Estado están muy claras, pero a la hora de hacer un análisis sobre cómo está cumpliendo el Estado con sus obligaciones, la verdad es que encontramos una realidad muy distinta. ¿Por qué, Mireya, hay tan pocos reportes globales o es tan difícil encontrar reportes globales sobre el impacto, sobre la contaminación en nuestro medio ambiente en general en México? ¿Que faltan estudios? ¿Cuál es el problema ahí? Pues sí, yo creo que faltan estudios, desde luego. Ahora, no es sencillo hacer estos análisis, por lo mismo que comentaba, es un tema complejo. Por ejemplo, evaluar el daño de un manglar es un tema complejo. Y, por ejemplo, esto va asociado un poco a lo que decía César, ¿cómo valoramos un manglar? ¿Qué valor le damos a un manglar? Cuando estamos frente a la disyuntiva de construir un sistema de hotelero, ¿no?, que generará quién sabe cuántos miles de millones de recursos, versus la conservación de un manglar. ¿Qué estamos poniendo en la balanza? Y lo que pasa es que no sabemos qué poner en la balanza del manglar, ¿no? Bueno, sí sabemos, pero en general la autoridad no lo hace, no lo sabe, quisiera creer. Y entonces cuando se hacen las manifestaciones de impacto ambiental, el daño, pues se dice que se va a reparar o se va a hacer algo para sobreseer ese daño en algún otro lugar, y o sea, realmente ahí tenemos una carencia en términos de investigación, de conocimiento, de la profundidad de los impactos que se pueden generar y de cómo evaluar esos impactos, porque es difícil ponerle valor a la naturaleza, pero tenemos que empezar a jugar ese juego en términos de poder competir en la conservación. Para poder lograr que un manglar se conserve, necesitamos empezar a conocer todas las interacciones biológicas que ocurren en ese manglar, porque no son solo los mangles que vemos que están parados ahí, son todos los peces que vienen y desoban en el manglar,
que son, los biólogos les llamamos las guarderías, ¿no? Donde crecen los futuros peces que eventualmente regresarán hacia el mar, y toda la vida que hay ahí, ¿cómo la evalúas? ¿Qué valor le das? Desgraciadamente, pues se les encuentra valor comercial, ¿no? El valor comercial que tendrá esa pesca que se pierde, el valor comercial que tendrá la captura de carbono que hacen los manglares, el valor comercial. Pero al final del día, como que hemos perdido, y yo creo que es quizás lo más crítico y lo más dramático en el tema ambiental, el valor intrínseco de las cosas, el valor intrínseco de la naturaleza. Tiene. Porque todo le tenemos que poner pesos y centavos. Sí, no pasa precisamente por el dinero. Si yo te pidiera un diagnóstico de cómo estamos parados en materia de tierra, aire y agua en México, ¿qué nos podrías decir? Mira, hay estudios puntuales, no hay un estudio global, o sea, de cómo está la situación de los suelos en el país, pues hay estudios que se han hecho en diferentes regiones, pero no tenemos un diagnóstico puntual de toda la situación en el país. Pero una idea. No, sí tenemos una idea y no es muy halagüeño la situación, está la situación de nuestros suelos, que es un bien terriblemente preciado porque la generación de suelos son procesos que toman mucho tiempo. Perder un suelo se pierde muy rápido, pero recuperar suelo toma mucho tiempo. Mucho más. Mucho más tiempo, e incluso a veces que la escala de la vida de las personas. Regenerar una zona con sus suelos, con su cobertura vegetal, etcétera, toma tiempos largos. Y esto, bueno, pues tampoco nos gusta mucho porque nos gusta ver que rápidamente se soluciona un problema y pues esto no ocurre. Y uno de los temas de suelos lo estamos viviendo cada vez más crítico, que va asociado a la deforestación, por ejemplo, cuando se nos desgajan los cerros en las lluvias. Pues esos suelos se desgajan porque la vegetación que sostenía esos suelos ha sido removida para la agricultura o para leña, para madera, para papel, para lo que sea. Y pues viene el agua y no hay nada, no hay raíces, no hay sustento en esos suelos que retengan esos suelos, se nos vienen encima los cerros y luego estamos todos sorprendidos de lo que ocurrió, ¿no? Efectos devastadores. Y a la hora de hablar de los pesos y los centavos, tampoco se consideran los efectos que tienen en la vida de las personas. Exacto. Que tengamos políticas públicas endebles o que no se cumplan la norma al respecto. ¿Cómo? Yo te preguntaría, César, ¿cómo se reclama este derecho en México? Tomando en cuenta la reforma de 2011, que ahora todos los tratados internacionales que están plasmados en la Constitución, bueno, son exigibles. Bueno, en realidad los ciudadanos debemos de saber y tomar nota de que existen una enorme cantidad de instrumentos jurídicos y vías jurídicas para hacerlo. No es que no tengamos ahora en estos momentos la posibilidad de reclamarlo ante el Estado. Tenemos vías jurídicas tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que pueden ir desde recursos que son meramente administrativos, ir en contra de la propia autoridad por estar llevando a cabo cierto tipo de actividades o emitir actos por de una actividad o por su omisión. O por su omisión puede ser. Podemos irnos también al juicio de amparo, por supuesto. Y a nivel internacional hay muchas otras instancias también a las que podemos acudir, desde la Comisión para la Cooperación Ambiental, que es una instancia que se derivó del Tratado de Libre Comercio, que celebramos con Canadá y Estados Unidos, y también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Podemos acudir incluso a la Corte Penal, a la internacional, a nivel la Corte que está en La Haya, perdón, y habrá posibilidades de que algunas de estas decisiones o sentencias sean vinculantes y otras no. Entonces, la cantidad es enorme. Lo que pasa es que hay que saberla echar a andar. Hay que tener la convicción de que hay instancias jurídicas donde se pueden obtener ciertos logros para evitar tanta destrucción ambiental. Es decir, yo estoy pensando con la complejidad de la que hablas, Mireya, a la hora de impartir justicia a un juez que tiene un caso muy concreto, pues tiene que ponderar y tiene que evaluar, y pasa también por digamos, el criterio que tiene ese juzgador, por el valor que le da, digamos, a este derecho. Voy a poner un ejemplo muy, muy concreto. Esta es una sentencia de la primera sala que otorgó un amparo, este es en 2013, a la comunidad yaqui respecto del acueducto Independencia. Tú conoces este caso, ¿nos puedes hablar un poquito? ¿Qué pasó allí? Bueno, es un caso bastante amplio, pero en efecto creo que el punto medular es que en efecto esta comunidad estaba alegando, entre muchas otras cosas,
que no se le había consultado, no se le había respetado el derecho a la consulta, que es un derecho humano interdependiente con el derecho ambiental. Exacto. Y entonces pues el Estado mexicano, hasta donde sabemos, no ha cumplido con precisamente el evitar o suspender absolutamente todo lo que son las construcciones y obras que se están realizando para este acueducto. Entonces, esto puede tener una dimensión meramente nacional, pero también ya tiene una dimensión de tipo internacional. Entonces, claro, pues aquí dependerá mucho de nosotros mismos como sociedad, el estar constantemente exigiéndole al Estado, no solamente que cumpla con su deber de respetarnos el derecho al medio ambiente, sino que si hay una sentencia en su contra, la cumpla, o la haga cumplir, en su caso, a quienes son los responsables para llevar a cabo esa sentencia. ¿Cuál sería tu diagnóstico sobre el Estado mexicano, sus omisiones? ¿Qué pasa en materia de políticas públicas? Porque tenemos, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, con las mineras canadienses y también grupos indígenas que están reclamando, hay unos niveles de contaminación impresionante a nivel de suelo. Porque pareciera que damos un paso en positivo, firmamos tratados internacionales, pero la realidad es muy distinta. Sí, justo eso quería comentar. O sea, México siempre ha sido un país de leyes, muchas, muy buenas. Tenemos normas extraordinarias. Pero sí, pero siempre ahí la puerca tuerce el rabo cuando se trata de la aplicación de la ley y del hacer justicia, ¿no? Ahí es donde entramos en terrenos farragosos que en el mejor de los casos duran años antes de que se haga una resolución. Y muchas veces, cuando los procesos están así entre blanco y negro, pues ocurren las cosas y remediar siempre es mucho más caro, ¿no? Si es que se puede remediar. Si es que se puede remediar. Y entonces aquí yo creo que entra un tema que es muy importante, que es el del principio precautorio en el tema de muchas cosas en la vida, pero claramente en el tema ambiental. Porque hay muchas cosas que no sabemos, que no conocemos, cómo funcionan los ecosistemas, porque, por ejemplo, en el caso de la minería, ¿no? Hoy a las mineras les sale más barato pagar las multas, ¿no?, que evitar que ocurran los derrames. Entonces, bueno, mientras sea más barato remediar que evitar, pues se va a seguir este proceso, pero el remedio no es real, porque lo que costaría realmente, por ejemplo, en el último caso que acabamos de vivir de la minera San Javier, pues el río va a quedar dañado, ¿no? Las comunidades humanas ya han sido dañadas, los mantos acuíferos fueron afectados. ¿Qué precio le ponemos a eso? Yo digo que el precio tiene que ser tan alto, tan ridículamente alto, que a cualquier minera o cualquier actividad le resulte más barato prevenir que lamentar, ¿no? Porque hoy es más barato lamentar, ¿no? Entonces yo creo que el tema de lo jurídico se tiene que poner un caso, o sea, poner la prueba, la carga de la prueba en la prevención. O sea, ahí es donde nosotros debemos de apretar las tuercas en la parte de lo jurídico. La remediación, y bueno, por otro lado es, nosotros hicimos un diagnóstico de cómo se están evaluando las manifestaciones de impacto ambiental para las diferentes actividades que se realizan en este país. Industria hotelera, minería, desarrollos comerciales, lo que sea. Y el tema es, tenemos una estructura muy bien armada de cómo tienen que hacerse las manifestaciones de impacto ambiental, ante quién se presentan, quién las evalúa, lo que se tiene que hacer según se evalúe la manifestación. Pero el problema es que todo es una simulación. O sea, la persona que hace la manifestación de impacto ambiental, las que nosotros pudimos revisar, que fueron muchas, pues el 80% no conocían el lugar. Ni siquiera se habían parado en el lugar. Y el que evaluaba la manifestación, mucho menos, ¿no? Simplemente la manifestación cumple con los campos que se deben de llenar, palomita. Si los campos están bien o mal llenados, eso ya no es responsabilidad de nadie, ¿no? Y entonces estamos en un proceso tan grande de simulación que realmente cuando se nos vienen los problemas, ¿no?, ambientales, pues nadie sabe qué pasó y en qué momento ocurrió esto. ¿Cómo pasó esa manifestación de impacto ambiental? ¿Quién la evaluó? Bueno, pues eso lo sabemos todos. Pero el punto es que nuestras instituciones, y ese yo creo que es un tema que no solo le pega a lo ambiental, sino en general,
no están cumpliendo a cabalidad su responsabilidad. En términos, es decir, el Estado está incumpliendo su obligación, digámoslo así, constitucional en ese ámbito. Sí, no está siendo capaz en la actualidad de cumplir, quizás porque son demasiadas cosas, quizás porque es muy grande el problema, pero en materia ambiental el Estado hoy está siendo omiso. Que ocurra lo que ocurrió en Sonora es un caso de omisión del Estado, porque ¿quién estaba revisando la operación de esa minera? ¿No? ¿Qué pasó? Que durante varios días no se supo que había un derrame. Y después se supo a cuentagotas, y mientras tanto estaba dañándose población, estaban dañándose ecosistemas, en lugar de que hubiera una acción de respuesta rápida, inmediata, en la conservación de la salud de las personas y en la conservación de la salud de los ecosistemas. Pareciera que no está entre los temas más importantes de la agenda. ¿Cómo describirías la importancia de la justicia, de que se imparta justicia en estos casos, César? Bueno, creo que ese es un problema medular, ¿no? Que ya lo comentaba. ¿Conocen los juzgadores del tema? ¿En quién se apoyan para poder impartir justicia? Yo creo que ese es el problema que tenemos. Yo no veo muchos jueces, ni magistrados, ni ministros de la Suprema Corte que tengan una especialización o que conozcan sobre los temas ambientales. Nos hacen falta juzgadores, impartidores de justicia que conozcan, que sean ambientalistas, buenos abogados ambientalistas para que sepan bien cómo dictar esas sentencias y además que puedan concientizar a las demás personas con las que trabajan colegiadamente. Entonces hay una falta de preparación de los impartidores de justicia, eso queda claro. También hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la propia estructuración jurídica de las leyes. Sí, tenemos muchas leyes, son buenas, claro, pero hay cosas en las que no podemos avanzar porque la propia ley no nos lo permite. Ahorita que un buen ejemplo es la evaluación de impacto ambiental. Proceden las evaluaciones de impacto ambiental. ¿Quién otorga las manifestaciones de impacto ambiental? Las resoluciones, pues el Estado, ¿no? El gobierno federal o el gobierno estatal. Ahora, ¿por qué se otorgan? Pues cuando hay una obra, una actividad que lo requiera, pues entonces el Estado dice sí, vamos, sí puedes o no puedes, o bajo tales condicionantes. Pero con la información que le proporciona el hacedor, digamos, el que va a realizar la actividad. Pero el problema que tenemos desde el punto de vista jurídico es que cuando la obra o la actividad la realiza el particular, entonces sí hay dos situaciones o dos puntos distintos en los que se encuentra la información y los intereses. Pero cuando la obra y la actividad la realiza el propio gobierno, cuando el propio gobierno es el que da la autorización de impacto ambiental, pues obviamente hay una verdadera simulación. Y es juez y parte. Además, y hay casos concretos, por ejemplo el de la Supervía Poniente que acabamos de sufrir. Esa era una obra que tenía interés el anterior jefe de gobierno del Distrito Federal. Y nunca se hizo pública, que además debiera de haberse hecho. La evaluación la iba a otorgar precisamente una persona que trabajaba para él, que era la secretaria de Medio Ambiente. Entonces, no veo yo cómo la secretaria de Medio Ambiente iba a otorgar una manifestación de impacto ambiental contraria a los deseos o intereses del jefe de gobierno por impulsar esta obra. Y lo mismo sucede a nivel federal. En muchas ocasiones, las obras o actividades que lleva a cabo el gobierno federal requieren manifestaciones de impacto ambiental. Pero si la decisión es una decisión presidencial, no veo cómo va a... Pensemos en el nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México. ¿Quién va a otorgar las manifestaciones de impacto ambiental? La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. No es el propio Estado. ¿Qué es el propio Estado? Pues obviamente no hay forma de detenerlo. Entonces es una burla desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la estructura para poder defender, porque al final de cuentas lo que importa es proteger el medio ambiente. Y quizá aunado a lo que me estás preguntando es que yo también, así como veo falta de preparación y capacidad de nuestros impartidores de justicia, también veo un problema enorme de designación de funcionarios públicos al frente de las principales dependencias de la administración pública federal, estatal y local en materia ambiental. Sí, es una cartera que es, es para compensación. En la cadena alimenticia del presupuesto y de muchas otras cosas, la que más está abajo es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esa y la Lotería Nacional. Sí, bueno. Bueno, la Lotería Nacional ya no tanto, porque luego se la ganan. Es muy importante. Necesitamos ambientalistas, ¿no? Es decir, no llegan entrarle en serio al tema. Entrarle al serio tema, y esto obviamente tiene una falla enorme. La ha tenido desde hace muchos años y la sigue teniendo. Y yo creo que ahí, por ejemplo, en esta parte es muy importante lo que pueden sumar las instituciones educativas. En particular, las instituciones de educación superior, en donde se hacen estudios, análisis, y hay gente muy preparada y que es estudiosa de los temas ambientales. Claro que te iba a preguntar, ¿no podríamos encontrar un intermedio? Es decir, ¿cómo le hacen otros países cuando tienes, claro, el interés del particular para que me des el sí,
el Estado, entre sus omisiones y a veces complicidades, te doy el sí. ¿No podrían entrar los expertos, una instancia, digamos, que no tuviera intereses concretos en el desarrollo de esa, lo que se vaya a construir, y podría dar elementos de juicio, digamos, más cercanos a la realidad para que el Estado tome con mayor responsabilidad la decisión? Sí, claro, y de hecho en México en algunos casos se consulta, ¿no? El problema es que al final del día, ¿quién toma la decisión? ¿No? O sea, la decisión está entrampada en, como decía César, si es una decisión de Estado, el problema es que no tenemos entidades realmente independientes que puedan, incluso como partes del mismo Estado, decir, bueno, esto no lo puedes hacer así, porque generalmente las cosas se pueden hacer, pero se pueden hacer no bien, así, ¿no? O sea, o con un daño o con mucho menor. Meter un montón de correcciones para disminuir el impacto o meter procesos para después que puedas resarcir el daño, ¿no? Haciendo cosas, lo que sea. Pero el problema aquí que tenemos es que el Estado no solo es juez y parte, sino que decide cómo, dónde, cuándo, y las soluciones también las decide cómo, dónde y cuándo, y no hay, aunque hubiera intervención externa, es muy limitada la capacidad que tenemos. A nosotros nos han consultado y muchas veces hemos dicho no, así no. Gracias. No se puede hacer así, pero lo hacen de todas maneras. Entonces, realmente también tenemos entidades, por ejemplo, la Profepa debería de ser una instancia independiente, porque al ser el procurador de los temas ambientales, pues si depende de la Secretaría de Medio Ambiente, pues ya no tiene independencia de lo que hace o no hace bien la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Y al depender directamente la elección del procurador del aparato estatal, pues el procurador depende directamente nuevamente el aparato estatal. ¿Cómo están resolviendo otras democracias estos dilemas? Yo pondría un ejemplo. A ver, ¿cómo le hace Nueva Zelanda? ¿Cuáles son sus políticas si las comparamos con México? ¿En dónde ellos están? Pues agarraste un mal ejemplo. Es muy mal ejemplo. Tenemos que tomar países, por eso, países más similares a nosotros, más similares, ¿no? En el comportamiento. ¿Cuál podrías tú poner como un buen ejemplo para México? Pues, para no irnos a la belleza de Nueva Zelanda. Quizá Costa Zelanda. Rica podría ser un ejemplo interesante, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué políticas públicas tienen ellos? Mira, por ejemplo, una política muy interesante en Costa Rica es la apuesta de Costa Rica a ser un país verde. Uh-huh. Y en lugar de destruir sus ecosistemas, lo que están haciendo es usar los ecosistemas como palanca del desarrollo. Y hoy tienen uno de los sistemas de ecoturismo más importantes del mundo, más bien montados, más bien estructurados, incorporando a las poblaciones locales, que esa es una de nuestras grandes tragedias, ¿no? Nuestro desarrollo se ha basado en la expulsión de las comunidades locales y en el despojo de las comunidades locales. Uh-huh, uh-huh. Y eso genera más pobreza, genera más impacto ambiental, porque estas poblaciones pues cada vez se van desplazando hacia territorios más complicados, más inaccesibles, donde todo se vuelve más difícil, el acceso al agua, el acceso a la salud, el acceso, etc. Entonces, creo que, por ejemplo, Costa Rica podría ser un ejemplo interesante de cómo podemos apostar a construir una visión diferente del aprovechamiento, uso y manejo de nuestros recursos naturales. Sin dañar de esta manera. Y jurídicamente, César, ¿hay algún referente jurídico, por ejemplo, de un país como Costa Rica para México? ¿Te parece que regresemos a Nueva Zelanda? Ay, a ver, regresemos a Nueva Zelanda. Yo estuve ahí un poquito de tiempo, la verdad es que es un país maravilloso. Bueno, en la legislación en Nueva Zelanda, por ejemplo, existe una figura jurídica muy interesante. No puedo hacer la traducción al español porque no sería incorrecto, pero hay una figura jurídica que se estableció en la legislación para protección de áreas naturales protegidas que se llama reservas no-take. El no-take lo podríamos entender o significa el que en ciertas áreas naturales protegidas no se puede tomar, voy a decirlo así, o extraer, hacer un aprovechamiento extractivo de lo que hay en esa reserva natural. Entonces, el caso de Nueva Zelanda es un caso paradigmático en el mundo y de hecho he dirigido algunas tesis, por eso sé sobre el tema en esta materia, porque precisamente la idea de ciertas áreas naturales protegidas es en ciertos lugares, en ciertos momentos, no tocarlas.
dejarlas como están. Se puede hacer investigación, se podrá hacer alguna colecta para fines educativos o científicos, pero no retirar nada. No estar retirando ni las conchitas que me gustaron para nada, ni vamos a ver si me llevo una parte de un coral o a ver si me llevo tantita arena porque quiero ponerla en mi baño. No. Entonces, claro, ¿cuál es la diferencia entre esa y nuestra legislación de áreas naturales protegidas? Bueno, nosotros también tenemos figuras jurídicas para protección de área natural protegida, pero los neozelandeses sí son muchísimo menos corruptos que los mexicanos, por principio de cuenta. Y segundo, hay muchísima menor impunidad allá que aquí. Entonces, claro, ¿por qué no funcionan nuestras leyes? ¿Por qué no hacemos bien las cosas? Bueno, pues porque hay corrupción e impunidad. Ahorita que hablábamos sobre la Procuración de Justicia Ambiental, de entrada el procurador ambiental debiera de ser abogado. O sea, de entrada, ya si es ambientalista sería una... Pero pasamos, por ejemplo, el sexenio pasado, nos pasamos los 6 años del sexenio pasado sin un abogado ambientalista al frente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. No eran abogados, eran políticos, amigos, cuates, no sé, pero no eran abogados. Pues así no podemos hablar de Procuración de Justicia Ambiental, no podemos hablar de un derecho al medio ambiente sano. Hasta a veces pienso que designan a propósito funcionarios públicos que no sepan y que no sean ni abogados ni ambientalistas, pues ¿para qué? Los intereses económicos, personales, políticos, de grupo y de gremio logren los aprovechamientos que están buscando. Qué paradoja, un asunto tan importante a nivel mundial, incluso hoy lo estamos padeciendo en México y a la vez no pasa nada. Pero en este punto que tocas es muy interesante, el no take, o sea, no llevar, no tomar, ocurre en muchos otros lugares del mundo, en particular en Estados Unidos hay muchas reservas de esta naturaleza, pero tenemos una diferencia muy grande. Nuestras áreas naturales protegidas, en donde pongamos un área natural protegida en este país, hay grupos humanos que ya están ahí, que ya viven ahí, que ya incluso milenarios en estos territorios. A diferencia de Nueva Zelanda, en donde están estas nuevas, que sí hay grupos milenarios, pero no en donde están las áreas naturales protegidas, o la diferencia con Estados Unidos. Nosotros prácticamente, y por eso hay una propuesta que viene de la UNESCO, que es el de las áreas naturales protegidas con la característica de reservas de la biosfera, en donde se incorporan los grupos humanos como parte del entorno que tenemos que conservar, porque incluso esta idea original, ¿no?, que vivimos en México en la época de los 40s, en donde se decretaban áreas naturales protegidas, que entonces eran parques nacionales, y se expropiaba a los dueños de las tierras, básicamente campesinos, comuneros, ejidatarios, etcétera. Y bueno, pues esto generó un gran problema, porque pues tendrías que mover poblaciones enteras del lugar, y en muchos casos... expropiación. Exacto, y en muchos casos pues son poblaciones que han vivido en esos espacios, en esos territorios. ¿Qué propone en concreto la UNESCO sobre esto? La UNESCO lo que hace es, la conservación incluye a las personas. O sea, las personas, claro, las personas no somos destructoras del entorno per se. La forma es cómo estamos apropiándonos de los territorios. Esta forma, sobre todo, de demanda de recursos ilimitada y en periodos de tiempo muy cortos, ¿no? Pero pues estas poblaciones han vivido en estos territorios por cientos de años y los han conservado e incluso pues han domesticado plantas, ¿no? Bueno, pues hoy nuestra alimentación se basa en el maíz, que es un proceso de domesticación que hicieron grupos humanos. O sea, no todo el contacto con el entorno es dañino. Los humanos somos parte de la biodiversidad del planeta. Y en el caso de México no hay de otra. Y en el caso de México no hay de otra. Entonces, ¿México está escuchando estas recomendaciones de UNESCO? México sí, México tiene varias reservas de la biosfera en donde coexiste esta idea de conservación con las personas. Y entonces la conservación hay que hacerla con los grupos humanos que habitan estos territorios, pero no la idea de hacer una fotografía y congelarlos en el tiempo. No, ellos también tienen aspiraciones, derechos. Y derechos, sí, sobre todo esos derechos. Y entonces, pues la idea es que estas poblaciones puedan avanzar, progresar, conservando sus territorios, ¿no? Esa es la apuesta. Les voy a hacer, un espacio aquí en la mesa para poder ir a una encuesta con la siguiente pregunta. ¿Por qué los derechos ambientales son derechos humanos? Y eso tiene que ver con el principio del programa. Estamos regresando a un tema fundamental. Tenemos conciencia, uno, de que es importante preservar, cuidar. Y segundo, sabemos que se trata de un derecho. Vamos y regresamos. Voces de la democracia.
porque nos afecta a todos, porque todo el mundo estamos involucrados, incluso el planeta, plantas, animales, gente, en fin, todos los que habitamos el planeta Tierra. Porque el medio ambiente debe de ser preocupación de todos nosotros, es un derecho de todos nosotros vivir en un ambiente limpio, en un ambiente sano. Porque tienen que ver con nuestra salud y el bienestar de toda nuestra familia y de nosotros. Porque el medio ambiente es parte de nosotros y en él convivimos. Entonces es muy importante el que todo esté bien. Si está bien el ambiente, estamos bien nosotros. No, pues yo no tengo idea de que sea derechos humanos. Debe de haber un respeto hacia tu persona y hacia tu entorno físico. Porque son parte de la humanidad en el sentido de que todos coexistimos en un mismo ambiente y tanto como tienes que estar bien con personas, también tienes que estar bien con el entorno en donde vives. Voces de la democracia. Hemos hablado a lo largo del programa de la importancia de este tema. Podríamos, entre las conclusiones, decir que conocemos poco, de que se trata de un derecho. Antes de arribar a la responsabilidad que tenemos los ciudadanos en esta materia, ¿cómo podemos acceder a la información necesaria para saber que somos tutelares de este derecho, César? Bueno, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Obviamente la primera que se me viene a la mente, estando aquí en la UNAM, es a través de la propia UNAM, a través del programa, que hacen muy buen trabajo dentro de la UNAM, y de todas las... Sí, con difusión, las facultades, los institutos, las diversas dependencias que hay aquí dentro de la UNAM, hagan extensiva toda esta información. Lo propio estaremos haciendo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas como en la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho yo fui, junto con otros dos maestras, fundador de una especialidad en Derecho Ambiental a nivel posgrado, en donde precisamente tocamos este tema. Entonces, de lo que se trata es que las universidades públicas y privadas difundan, eso en la parte educativa. Pero hay una parte también muy importante del propio Estado. El Estado tiene que tomar acciones contundentes, pero no las toma porque no hay ambientalistas dentro del Estado o no hay gente que les interese este tema, entonces no lo van a hacer. Bueno, si no hay ese interés del Estado, pues entonces tocará de manera corresponsable a la propia sociedad de exigirle al Estado que lo haga y empezar a empujar esto, ¿no? Hay pocos despachos jurídicos ambientales en el país, hay pocas organizaciones no gubernamentales que se dediquen a litigar temas jurídico-ambientales, contaditos. Que podrían asesorar muy bien a los juzgadores. Y lo hacen también. Claro que eso significa, pues, también que las propias ONGs tengan los suficientes recursos humanos para llevar a cabo ese tipo de capacitación. A manera de cierre, me gustaría tocar un tema que me parece que es fundamental, antes de llegar incluso a los tribunales, prevención, antes de pensar en que hay que destinar una parte de los recursos del presupuesto para poder reparar, prevención. ¿Qué nos dice, digamos, la experiencia internacional? ¿Qué medidas urgentes podríamos tomar en ese ámbito para no llegar a tribunales, para no llegar a las demandas, para no invertir los recursos que invertimos para reparar? Pues yo creo que la primera y más básica, y es dramático decirlo así, pero es cumplir con la ley, ¿no? Si pudiéramos ser un país de derecho, ¿no? Donde realmente se cumplen lo que dicen nuestros diferentes reglamentos, leyes, la Constitución, etcétera, pues creo que estaríamos en otro lugar como país si pudiéramos realmente cumplir con eso. Y yo creo que se tiene que entender que el tema ambiental no es un asunto de frivolidad, no es un tema de moda, lujo, ni de moda, es un tema de elemental supervivencia, y no solo de comunidades hoy, que hay un montón de comunidades y que se denominan y están agrupados en la Asamblea de Afectados Ambientales, que cada día crece más, sino es un tema de elemental sobrevivencia de la especie humana, O sea, el tema ambiental es hoy un tema que debiera de ser prioritario en la agenda de cualquier gobierno, de cualquier país, en cualquier lugar del mundo. En materia de prevención, ¿qué ejemplos internacionales podríamos retomar en México, incluso para no llegar a los juzgados, en fin, o para reparar, como yo te comentaba? Prevención, ¿cómo podemos prevenir? Bueno, por un lado es hacer cumplir las normas que tienes, ¿no? Si tienes una, sí, por ejemplo, no toda das, la digamos, estructura, luz verde exacto, de las manifestaciones de impacto ambiental y se hacen bien,
pues yo auguraría que la inmensa mayoría de los proyectos, sobre todo de los grandes proyectos de desarrollo, pues no pasarían. O para poner ejemplos muy pequeñitos, como el caso de los cambios de uso de suelo que se están dando todo el tiempo en nuestra ciudad por la vía de los hechos, en donde no se está cumpliendo con las leyes ni los reglamentos, estamos destruyendo toda la zona de conservación de la ciudad, de donde le viene una parte importantísima del agua a la ciudad porque es la recarga de nuestros acuíferos, y seguimos avanzando y no se detiene. O sea, son muchas cosas, unas muy grandes, ¿no? Bueno, está el proyecto del aeropuerto, está el proyecto de Cabo Pulmo, está el proyecto en Cancún, o sea, hay proyectos grandísimos, ¿no? El Dragon Mart. Y hay otras cosas que son de la cotidianidad que van ocurriendo y que no se aplica la ley por ningún lado. Una sociedad consciente de la importancia del tema, consciente de la preservación para la calidad de vida, para su propia dignidad, una sociedad consciente de estos temas, ¿qué tan importante es en materia de prevención? Es importantísima. Ante la omisión incluso del propio Estado. Es importantísima, y yo creo que nuestro país está creciendo, y de ahí pues estas voces cada vez más fuertes, de grupos cada vez más amplios de la sociedad, ¿no? Que están reclamando que no ocurran las cosas, y que de hecho en muchos casos, por ejemplo el tema de Cabo Pulmo, se detuvo, no se ha detenido para siempre, pero se detuvo este gran proyecto de destrucción de toda la zona costera, gracias a la comunidad que la habita esta zona, y que se ha dedicado como comunidad a proteger este entorno y a reconstruir incluso el sistema arrecifal de esa zona, que es uno de los arrecifes más importantes del mundo porque es el que está más al norte de todo el hemisferio, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo al final del día va a obligar que como Estado y como políticos y como actores, quienes tienen hoy en sus manos que hacer que se aplique la ley, lo van a hacer sí y solo sí la sociedad está presente, participa, y es consciente y tiene una cultura sobre este tema. Así es, pero no solo es culta en el tema, sino que exige, porque incluso muchos de estos movimientos de afectados ambientales han surgido no necesariamente de un gran conocimiento, pero sí de una gran necesidad de detener los proyectos que se van sobre sus territorios, sobre sus tierras, sobre sus espacios. Incluso a veces no son sus tierras físicamente, pero son los territorios en los que ellos habitan, de los que ellos obtienen sus recursos, su vida se desarrolla en estos espacios. Y por ejemplo, el caso de la minería, que es quizás hoy el más dramático en nuestro país, ¿no? Que goza de privilegios sobre cualquier otra actividad que se nos ocurra, incluso la agrícola, que es, digamos, lo más elemental, ¿no? Producir alimento. Bueno, no, la minería tiene prevalencia incluso hasta sobre este uso de suelo. Hemos perdido un poco la brújula como humanidad, ¿no? En donde sacar oro y metales pesados se ha vuelto más importante que cultivar maíz. Y me parece que ahí el papel que tendríamos que jugar los medios de comunicación es fundamental para esta cultura, para esta conciencia, para esta información, para saber que tenemos un derecho al respecto. ¿Cuál sería tu conclusión, César, para que la palabra justicia tuviera un sentido en este tema y sirviera como un freno, como digamos una línea divisoria, como una posibilidad de cambio? Bueno, dependerá mucho del concepto que uno quisiera manejar de justicia, ¿no? Pero desde luego justicia habría de abarcar todo este tipo de conceptos, vocablos y expresiones que utilizamos como prevención, contaminación, mantenimiento, resarcimiento, pago de daños y perjuicios, etc. Dignidad humana. Dignidad humana, vulnerabilidad, por supuesto, la posibilidad de que sean justiciables los derechos, el poder demandar al Estado, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que para que podamos avanzar verdaderamente necesitamos actuar en diferentes frentes. Y los diferentes frentes involucran a todas las instancias a nivel Estado, pero también a la sociedad. Y la sociedad significa también hablar sobre los grupos vulnerables, los que no lo son tanto, y podemos hablar obviamente también de las instituciones. Sería genial que TV UNAM, por ejemplo, nos volviera a invitar
y volviéramos a tocar el tema, porque no hemos tocado muchísimos temas, para poder ir afinando, ¿no? Esta pregunta que tú me decías que hacías sobre la prevención a Mireya, que bien lo contestaba, pues hay muchos casos de cómo se ha logrado la prevención y desde dónde parte la idea de la prevención. El asunto de la prevención como principio de derecho internacional ambiental está sumamente explorado a nivel internacional. Y el punto de partida es un caso que se conoce con el nombre de fundición de Trail, un asunto que se llevó en un arbitraje internacional entre Estados Unidos y Canadá. A partir de ahí se cuajó lo que era el principio, la esencia jurídica de lo que es la prevención. Entonces necesitamos muchísima difusión, necesitamos un buen número de miles de horas en TV UNAM para hablar sobre estos temas. Para que se coloque como prioridad en la agenda Desde luego, pública. por supuesto, para quienes nos escuchen y para que el auditorio lo conozca y podamos exigirle al Estado que cumpla con sus obligaciones, que no lo está haciendo, y con eso comparto también la idea de Mireya, no está cumpliendo el Estado. Con su obligación constitucional. Así es. Pues aquí estamos aportando sobre este tema que esperamos muy pronto volver a tocar, porque se trata de eso, de nuestra calidad de vida, de la dignidad de nuestra vida. Bien, yo te agradezco mucho, Mireya Imaz Gisbert, directora del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM, PUMA. El PUMA, qué acrónimo más genial, apropiado. Genial, te lo agradezco mucho. César Nava Escudero, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por ayudarnos a entender, César. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por acompañarnos en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Hasta la próxima.